Bueno, con esto ponemos punto final a las noticias esta noche de domingo. Soy Juan José Ríos, muchísimas gracias por permitirme, en nombre de todo el equipo, ponerlos al tanto de cómo están las cosas. Si está todavía con un fin de semana largo, aprovéchelo, pero por favor, cuide a su familia, cuídese, utilice la mascarilla y mantenga el distanciamiento social. Vamos entonces poniendo fin a este ciclo de noticias y continúan las entrevistas y el análisis esta noche a las 8:45. Bien, gracias Juan José, buenas noches, bienvenidos al segmento de la entrevista de todos los domingos, totalmente en vivo, junto a Cristians Castillo. Cristians, buenas noches. Don Mariano, buenas noches. ¿Qué tal de fin de semana? Tranquilo, voy Tranquilo. viendo gente por todo lado y Sí. pareciera que la pandemia es historia en Guatemala. Bueno, no es tan así, pero no es nuestro tema hoy, pero seguramente tendremos que regresar pronto a hablar de la pandemia, la epidemia COVID-19, en fin, algo que nos ha ocupado durante meses. Hoy por la noche vamos a tratar dos temas que sucedieron estas semanas que se refieren a casos de corrupción. En primer lugar, vamos a tratar este tema del libramiento de la construcción y las deficiencias que tiene el libramiento de Chimaltenango, un proyecto muy polémico desde su inauguración, bueno, yo diría que desde antes, pero bueno, desde su inauguración y uso y a partir de este año, pues de las deficiencias estructurales que se han identificado. Y el segundo tema tendrá que ver con este allanamiento, este descubrimiento que hizo el Ministerio Público a partir de una llamada aparentemente anónima y donde se encontró alrededor de 122.4 millones de quetzales después de que alguien, no sé quién, tal vez Cristian lo sabe o nuestros invitados, empezó a hablar el miércoles de que eran 70 millones de dólares. Pero bueno, hablaremos de ese tema en específico. Tenemos dos invitados a quienes les doy la bienvenida. Denis Cusi y también Arturo Miranda, ambos abogados, ambos juristas, a quienes les agradecemos que hoy domingo por la noche estén con nosotros. Gusto en saludarlos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, por orden alfabético, Cusi inicia. Doctor, buenas noches. Iniciemos con el tema del libramiento de Chimaltenango, esta construcción que se realizó y que, bueno, el viernes pasado el juez Moto declaró falta de mérito a 15 de los 28 imputados y a 13 los ligó a proceso por distintos delitos. ¿Cómo analiza, cómo ve usted esta situación? Muy buenas noches, Mariano. Buenas noches a todos. Mucho gusto. Básicamente o inicialmente tenemos que tomar en consideración que esta es una investigación que realizó el Ministerio Público en donde involucró a personas que habían vendido algunos terrenos en ese lugar donde se construyó esta carretera. Es decir, que quisieron involucrar a personas que habían actuado previo a esta situación, personas que eran propietarios de estos terrenos y que otras personas quienes construyeron dicha carretera eh, acudieron a ellos para comprar estos espacios. Inicialmente, dentro de todo proceso penal se deben de evaluar por parte de los jueces dos situaciones en específico. Según el artículo 259 del Código Procesal Penal, es la existencia de un hecho delictivo y, como segundo, la posible participación de una persona en ese hecho delictivo. En ese orden de ideas, todo juzgador de garantías constitucionales debe de verificar esos dos momentos. La existencia de un delito, aquí existe un delito en esta construcción de este libramiento, la respuesta es sí, existe responsabilidad o posible participación de las personas que el Ministerio Público decía que participaron dentro de ello. Tenemos que ponernos nosotros a analizar y decir, ¿será posible que una persona que era propietaria
de este terreno y que se lo vendió a una empresa, una sociedad anónima, quien construyó esta carretera, ¿tendrá responsabilidad sobre aquella propiedad que vendió para una carretera mal construida? La respuesta es no. No obstante, si nosotros ahondamos en la revisión o la introspección de ese expediente que el Ministerio Público realizó, quiso vincular como posibles responsables a personas que no tuvieron un interés directo o una actuación directa en el trabajo de esta tierra. El juzgador de garantías constitucionales, como lo es esta persona que intervino dentro de este proceso, al analizar dichos extremos, no tuvo otra opción o no tuvo la oportunidad o no tuvo más que fallar conforme a derecho y decirle al Ministerio Público que hizo una mala actuación, cuestiones que el propio Ministerio Público vio venir de frente y dijo, esta resolución no me viene positiva porque me está diciendo que mi trabajo fue mal encausado o Ahora, que licenciado ellos Miranda, tuvieron el presentimiento de venir y pensar o creer que esta situación se iba a dar previo a ello. Y licenciado muchísimas Miranda, veces esta actuación licenciado sucede y da Miranda, como consecuencia una falta de mérito dentro de un proceso. licenciado Miranda, la decisión del juzgador puede ser apelable y se puede continuar la investigación a las personas que en esta primera etapa fueron ya declaradas con falta de mérito. Mire, en varias oportunidades que hemos platicado en distintas entrevistas, siempre hemos dicho que la falta de mérito no cierra irremediablemente un proceso penal o una investigación, no concluye una persecución penal. Lo que quiere decir esta resolución es que le está haciendo un llamado de atención al Ministerio Público para que haga mejor su tarea investigativa. Y si hay hecho delictivo, que ahonde en las investigaciones para poder demostrar con indicios más sólidos que esta persona ha cometido un delito. Claramente, mi antecesor ha dicho que dos son los elementos que el juez debe de analizar al momento de oír a una persona en la primera declaración, y es la evidencia de la comisión de un delito y si esta persona ha participado o no en esto. Esto no se evidenció en esta primera declaración en muchos de 15 de los casos, y esto quiere decir de que la falta de mérito no cierra irremediablemente un proceso penal, pero sí ya le llama la atención al Ministerio Público para que haga bien su trabajo. Ahora bien, esta resolución sí es apelable, pero el mismo fiscal dijo que no le sorprendía esta resolución, que ya se la miraba venir. Quiere decir que el Ministerio Público claramente falló al momento o se precipitó para presentar este proceso ante el juez Moto. Licenciado Miranda, ¿por qué cada vez que surgen estos casos y el Ministerio Público, cualquiera de sus fiscalías, señala o imputa o promueve la captura de personas, la gente inmediatamente tiene la percepción de que son culpables por el simple hecho, como le decía, de señalarlos, de imputarlos, de una primera captura, y se genera toda esa ola de crítica hacia el juzgador, quien, como ya lo explicó el doctor Cusey, pues ha valorado el trabajo y la investigación que haya presentado el Ministerio Público. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué no comprendemos que hay un debido proceso, que hay presunción de inocencia, que la investigación tiene que estar bien fundada y con todos los argumentos para efectivamente, como sucedió en el caso de 13 de los 28 inicialmente sindicados, sí quedaron ligados a proceso? Lastimosamente es una mala práctica de muchas fiscalías del Ministerio Público estar litigando a través de los medios de comunicación. Lamentablemente muchos medios viven del morbo de la gente y tratan la manera de condenar anticipadamente a una persona. Gracias a Dios existe tanto en la Constitución como en todos los tratados de derechos internacionales en materia penal que la presunción de inocencia es sagrada. Entonces, tenemos esa mala práctica desde CICIG que tratan la manera de hacer un show a través de los medios de este tipo de casos para que condenen a las personas mediáticamente, incluso antes que los jueces los escuchen. Mal que bien, el artículo 203 de nuestra Constitución habla sobre la independencia judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que
únicamente son la Corte Suprema de Justicia y los demás juzgados los únicos que tienen la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Nadie más, ni los medios de comunicación, ni el Ministerio Público, ni cualquier otra persona. Así que es únicamente el togado, en este caso el licenciado, el juez Moto, el único que, teniendo a la vista todos los elementos que le presenten la imputación al Ministerio Público, que puede determinar, y ojo, si una persona tiene indicios de la comisión de un delito y si hay indicios de la comisión de este delito. Pero no esta primera declaración va a tirar automáticamente una sentencia condenatoria, que ese es el error que comete toda la población guatemalteca, pensar que desde la primera declaración de una persona, de un imputado, ya es culpable. No, esa es la función del juez en su función jurisdiccional. Ahora, doctor Juez, ¿y cómo separar el proceso penal del impacto que hay en los usuarios de la obra, pues que ha tenido bastantes problemas, como decía Mariano, desde su inauguración? No obstante, esta obra ha sido controversial a lo largo de los últimos 2-3 años y la población resiente los problemas de esta obra y busca en alguna medida que el proceso penal, aunque no se entienda como ya Mariano lo refería, castigue a quienes han tenido implicación en los posibles hechos delictivos. ¿Cómo hacer esa separación entre lo que está buscando la conducta delictiva que está buscando el proceso penal y el descontento de los usuarios del paso a desnivel? Sí, claro, en el presente tema, realmente hacer una separación, considero yo que no es posible, toda vez que siempre se busca el castigo a través del repudio de la última razón, que es el derecho penal en las conductas o en las acciones de estas personas. Lo que aquí cabe mencionar y es relevante básicamente es de que si nosotros vemos a las personas implicadas dentro de este proceso, pues no están verdaderamente las personas responsables. Creo que la justicia en Guatemala se ha vuelto sumamente selectiva. Nosotros vemos acá, no vemos nosotros personas representantes realmente de estas constructoras que estén ligados a este proceso. Lo que nosotros veíamos era personas que eran propietarios anteriores de estos terrenos, que no tienen ninguna culpa de un mal trabajo realizado por una empresa, que no es una, un secreto que dentro de la construcción de carreteras se agencie de fondos el Estado de Guatemala. Claro que hay que responsabilizar a estas personas para sentar un precedente y debe ser severo, pues no es la única construcción que ha sido de mala calidad, simplemente esta ha evidenciado una serie de problemas. Lo que debemos hacer es capacitar al Ministerio Público para que en realidad no estén trabajando con base en estadísticas. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no estén trabajando con base en estadísticas? Porque la justicia no es un número y nosotros vemos reflejados órdenes de aprehensión, allanamientos innecesarios dentro de este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque se está trabajando con base en estadísticas de años anteriores y cuenta cada allanamiento y cuenta cada orden de aprehensión girada por un juez contralor de una investigación para decir que el Ministerio Público está cumpliendo con esa función porque han venido tomando sus resultados a través de los números y no podemos decir nosotros que un número va a poder venir y ser justicia. Lo que debemos de hacer es comprometer a un Ministerio Público que haga las cosas debidamente y que vele realmente por la justicia y no por cumplir con una estadística. Doctor, una vez que entran este tipo de casos, y este no es el único, quiero recordar otras carreteras que están destruidas de mala calidad, inconclusas, la red de Odebrecht que estaba a su cargo, o la de otras Sigma, de otras constructoras, hay una pregunta que surge siempre. Bueno, se inician los procesos penales, se hacen las capturas, se liga a proceso, pero la obra o no se arregla o no se concluye y sencillamente queda abandonada. Tenemos el caso ahorita de la, si mal no recuerdo, es de la CA1, no, perdón, CA2, sí, CA1. Allá hay varios tramos totalmente destruidos,
pero la respuesta es siempre no podemos continuar porque está judicializado, está en lo penal y nadie puede tocar. Mientras tanto, como decía correctamente Christians, la gente sufre, no tiene buenos medios de transporte, carreteras. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no continuar con el proceso propiamente penal de castigar a la persona, pero encontrarle soluciones para que las obras se recuperen, se reconstruyan, se terminen o se hagan? Sí, gracias. Si nosotros revisamos el Código Procesal Penal, en su artículo 124 aproximadamente, hay un derecho a la reparación digna. ¿Qué es la reparación digna? Es ese resarcimiento que se debe de hacer, que debe ser congruente y relativo al daño causado, al daño ocasionado, el cual es parte de esa sanción que se debe poner, que se debe imponer, además de una pena corporal. En el presente caso, y volvemos al tema, es que una vez el Ministerio Público tiene una condena en contra de una persona, cree o supone que ya cumplió con el objetivo que ellos tienen, es obtener una consecuencia jurídica a través de una pena corporal de una persona, y hacen cualquier tipo de negociación con respecto de personas que han sido constructores, y lo vemos con las personas aquellas que se declararon culpables en el caso de construcción y corrupción, a los cuales se les impuso penas no solamente corporales, sino también la obligación de ese resarcimiento económico, pero el cual no, si nosotros lo observamos, y tal como lo mencionaba usted también en el caso de Odebrecht, que fue muy criticado, que solicitaban un resarcimiento económico totalmente absurdo y ridículo a realmente el daño que habían ocasionado. Lo mismo pasó con construcción y corrupción. A las personas aquellas que se declararon culpables, que dijeron, sí, sí, fui un delincuente, y se aceptaron ser delincuentes en ellos, se declaran culpables, se les impone un resarcimiento económico no igual al daño causado. ¿Por qué? Porque lo que se necesitaba en ese momento era cumplir con una estadística, y que la Fiscalía Especial que perseguía estos casos pudiese presentar ese tipo de resultados. Y es donde no es con un número, no es con una estadística que se cumple la justicia. Y es desde esa óptica que nosotros estamos mal. Debemos de poner las bases y centrar la justicia en lo que es justo, es decir, en darle a cada quien lo que le pertenece, Licenciado y no Miranda. estar obteniendo un resultado con base en estadísticas. Licenciado Miranda, en este caso, la construcción y el proceso penal presenta diferentes aristas. El libramiento de Chimaltenango tiene una serie de deficiencias que son muy notorias: derrumbes constantes, inundaciones permanentes. Sin embargo, el proceso penal no está persiguiendo necesariamente eso. ¿Eso es correcto? Mire, retomando la pregunta anterior y concatenándola con esta, vamos a verlo desde dos puntos de vista. El guatemalteco común, incluso yo como ciudadano, de las molestias que sufrimos cuando estamos esperando una obra como esta o cualquier otra carretera, y la primera carretera, en la primera lluvia ya hay baches por todos lados. Lo mismo sucedió en el Libramiento, que con las primeras lluvias hubieron derrumbes, hubieron incluso unos viveros se vinieron en el final, etcétera, etcétera. Aquí hay una deficiencia del derecho administrativo y también del derecho penal, porque toda obra tiene unas fianzas de cumplimiento y de garantía de las obras. En muchos casos penales he visto como abogado defensor que la administración pública no ejecuta esas fianzas de cumplimiento de garantía o de fianzas de cumplimiento de la obra. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Estado deja de percibir esos recursos que los bancos garantizan o el sistema bancario nacional para que esa obra sea de buena calidad. Por ejemplo, si una obra nueva está prístina y a primera vista la pueden recibir las juntas calificadoras, pero a la primera lluvia se destruye, es el momento dentro del cual la administración pública debe de pedir la ejecución de esas fianzas, y nunca lo hacen. Esperan, como bien dice el doctor, que antes me precedió la palabra,
prefieren una condena en el proceso penal corpórea contra los representantes legales, pero eso no es beneficiar a la población guatemalteca con la reparación digna, como bien les decía el doctor. Esto no beneficia el proceso penal. El proceso penal lleva consigo la averiguación histórica de un hecho punible y el castigo al culpable, pero la reparación digna viene con un elemento accesorio a esa punibilidad. ¿Qué pasa cuando una persona se declara culpable y recibe un castigo, una reparación digna mucho menor? El Estado es el que sufre. Entonces, antes y separando los dos derechos, antes de iniciar el proceso penal o iniciado el mismo, el derecho administrativo debe iniciar las gestiones necesarias para la ejecución de esas fianzas o cómo recuperar esos bienes perdidos para el Estado. Eso es lo que nos duele a nosotros los guatemaltecos, que no haya una eficiencia en la administración pública para que el guatemalteco, si se hizo mal una obra, se ejecute una fianza y que con esos fondos se repare o se vuelva a hacer. Eso es lo que debe hacerse. No esperar un proceso penal largo para esperar la sentencia, y lo que quieren es la culpabilidad de alguien. Perfecto, pero muchas veces el representante legal de una empresa es el jardinero o es el chofer de una empresa. No es el verdadero responsable. Lo que el guatemalteco quiere es que se le restituya el bien y posteriormente se castigue al culpable. Ese es el problema, que no existe esa división. Y esa función la debe de ser cada unidad ejecutora de la administración pública, en este caso el Ejecutivo. Y en todo caso, la Procuraduría General de la Nación, como abogado del Estado, debe velar por los intereses del Estado. Y precisamente esas menciones eran las que se requerían a partir de la pregunta que se realizó, porque esperar de que termine el proceso penal para ver qué sucede con las obras, pasan años y la destrucción es mayor. En fin, y el tema de las fianzas, pues bueno, eso hay que revisarlo, usted lo dice bien, no se ejecutan y muchas veces están muy por debajo de los valores reales de las obras. Vamos a dejar el tema del libramiento para pasarnos a otro hecho que sucedió desde el miércoles de la semana pasada y concluyó, según el Ministerio Público, en la madrugada del viernes pasado. Y me refiero, perdón, a un allanamiento en una propiedad en la antigua Guatemala, donde el Ministerio Público encontró 122.4 millones de quetzales, una buena parte en quetzales, otra en dólares y otra en euros, o sea, la suma total. Estaban, pues aparentemente, bueno, estaban, según las fotografías que se conocieron, estaban guardados en los baños, en algunas maletas. A ver, iniciamos con el licenciado Miranda sobre este caso y según las mismas palabras del Ministerio Público, esto surge de una llamada de una fuente anónima que denunció que ahí estaba guardado ese dinero. ¿Cómo lo analiza inicialmente el licenciado Miranda? Mire, yo lo considero poco creíble que por una llamada anónima se haya podido generar un caso de estas dimensiones. Yo lo que creo es que el Ministerio Público está reservando, y lo hace bien, tal como lo dice la extinción de dominio, incluso a las personas que pueden ser testigos protegidos o colaboradores eficaces que proporcionaron esta información, solo se identifican con siglas alfanuméricas. O sea, nunca salen los nombres a la luz de la vida. Es decir, ¿cómo cree usted que un inmueble que está totalmente abandonado, una persona X, por el gran corazón que tiene, haga una llamada al Ministerio Público y de eso se desprenda este caso de la noche a la mañana? Es contradictorio y es irónico porque el mismo fiscal indicó que ya había habido una investigación preliminar y habían establecido que en esa casa no vivía nadie. Quiere decir que esto no es de una sola llamada. Y créame que si fuera solo por llamadas anónimas, Guatemala estaría plagada todos los días de allanamientos para encontrar dinero por todos lados. Entonces, la Fiscalía Especial contra la Impunidad creo que tuvo una información o tiene un informante, es lo que yo creo, para tener una información fidedigna que la lleve a pedir un allanamiento a una casa que está desocupada, llevar una línea de investigación, vigilancia. ¿Cómo es posible que yo allano una casa que si no tiene ni siquiera movimiento de personas que entran o salen llamadas sospechosas? No es poco creíble que haya sido una llamada anónima. No la creo y creo que lo que hacen es para proteger a la persona que dio la información. Ahora, doctor Cuesi, una cantidad millonaria de esta cuantía
¿cómo pasa desapercibida el sistema financiero nacional? Doctor Cuesi. Claro, claro, sí, muy buenas noches. De hecho, es sorprendente tal como lo manifestaba el abogado que me antecedía, es sorprendente el hecho de venir y tener una cantidad millonaria guardada en un inmueble. Pasa desapercibido, obviamente, porque en muchas circunstancias se dan violaciones al derecho, es decir, se cometen hechos delictivos y no se puede dejar ese rastro de estos movimientos y tampoco utilizar el sistema bancario en relación a dádivas o coimas, como le han denominado en diversos procesos. Y esto lo podemos ver en algunos momentos reflejados en procesos de construcción de carreteras. Es para casi ningún guatemalteco desconocido el hecho de que en trámites de construcción de carreteras con empresas que los mismos constructores en casos anteriores han aceptado que dan dádivas a favor de tener contratos con empresas determinadas y que esas dádivas las entregan en efectivo. Con relación a unirme a una llamada telefónica, también es totalmente increíble dicho tema, toda vez que por una llamada anónima un juez regularmente no va a otorgar una orden de allanamiento, tomando en consideración que dicha orden emana de sospechas claras y suficientes de hechos delictuosos y que en inicio se haya dado una llamada telefónica y que la Fiscalía Especial contra la Impunidad sea la que accione en este tipo de llamadas telefónicas, en todo caso hubiera intervenido, si esto fuese cierto, una Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos, no la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Yo no quiero rebajar la importancia y la trascendencia de haber encontrado 122 millones de quetzales en efectivo, pero si realmente lo comparamos con el medio circulante del país, cerró en septiembre con 122 mil millones de quetzales, o los medios de pago superan los 314 mil millones de quetzales. Realmente, ubicándolo en su dimensión correcta, más me preocupa es la procedencia. Y aquí, doctor Cuesi, hay varios elementos que no han trascendido a este momento. Y sobre todo porque ya el Ministerio Público anunció, o más bien ya convocó, para que se involucre la Fiscalía Específica de Extinción de Dominio, con lo cual ya se le ubica en un proceso estrictamente regulado del decreto 55-2010. A ver, de lo que ha trascendido de la presentación que hizo el Ministerio Público, ¿qué le llama la atención más de lo impactante que puede ser ver las maletas con esa inmensidad de dinero? Sí, claro, lo que aquí más llama la atención es que estamos inmersos en un esquema, en un estado muy alto de corrupción. Lo que me llama la atención también es el hecho de que existen algún tipo de personas ya identificadas y que esto nace no de una llamada telefónica, sino que los que tenemos un poco de conocimiento dentro de los procesos penales vemos que nace de colaboradores eficaces, de personas que están colaborando para obtener un beneficio propio a cambio de venir y poner de cabeza a los secuaces o a los copartícipes de los hechos delictuosos, toda vez que es imperceptible y es increíble el hecho de que una persona X pueda tener conocimiento de la existencia del contenido en un inmueble cerrado, toda vez que sabemos que esas transacciones se hacen con los mayores cuidados posibles. Y lo que llama la atención es que habrá un colaborador o habrán varios colaboradores eficaces actuando sobre estos casos de corrupción. Y con respecto a la intervención de la Fiscalía de Extinción de Dominio, es obligación del Ministerio Público venir y trasladar todos los inmuebles, todo el dinero incautado a dicha fiscalía, pues
por mandato legal a partir del año 2010. Estos son las personas a través de la CENAVED que deben administrar o deben resguardar dichos ilícitos en tanto se determine la procedencia lícita o ilícita de dichos bienes. Tal es el caso que no se va a poder acreditar por ningún caso la procedencia lícita de esos supuestos 122 millones de quetzales que llaman la atención, que inicialmente se hablaba de una suma distinta y después, al hacer la conversión de los dólares en quetzales, existió ahí una serie de diferencias y de cosas que dejan realmente dudas, pero no es sorprendente de que puedan existir una cantidad alta de sobornos dentro del Estado para poder otorgar algún tipo de obras de construcción de carreteras, por ejemplo, o cualquier tipo de infraestructura. Licenciado Miranda, en un proceso de extinción de dominio, la carga de la prueba queda en el dueño del bien que se está extinguiendo, a diferencia de un proceso penal en donde el Ministerio Público es el que corre con la carga de la prueba. En este caso, ¿a quién se le piden cuentas de que pues aclare la fuente de esos recursos? Lo que se ha conocido por parte del Ministerio Público es que este dinero pudo haber o puede pertenecer a un ministro o exministro o exministra del gobierno anterior. ¿Cómo seguir un proceso de extinción de dominio cuando no se sabe a quién pedirle que demuestre la procedencia de los recursos? Mire, en primer lugar, la ley de extinción de dominio dice claramente sobre bienes abandonados. Es decir, en esta incautación no existió captura o persona alguna en las cuales se le pudo haber vinculado con estos bienes. Y hablo de bienes en cualquier cuestión de la materia. El Ministerio Público, la FESI, tiene que hacer su investigación penal. Es decir, ellos tenían información que esto proviene tal vez de sobornos y llama la atención que la mayoría del dinero en el monto eran quetzales. Por otro lado, el bien abandonado, cuando no hay persona ligada, entonces se tiene que hacer edictos por publicaciones y el juez de extinción de dominio lo que hace primero es dictar una medida cautelar para inmovilizar ese bien y dejarlo en depósito en alguien. Y posteriormente le cita a alguien por medio de edictos porque no hay persona involucrada o ligada con estos bienes. Después del periodo de prueba o que a ninguna persona llegue a reclamar por este dinero, se declara un bien abandonado y se dicta una sentencia. Entonces ahí es cuando pasa a CENAVED. Me llama la atención que, por ejemplo, todo el mundo quiere disponer de ese dinero como todas las incautaciones grandes, pero la ley de extinción de dominio establece los porcentajes y a qué instituciones, una vez extinto el dominio, tiene que ir a ciertos porcentajes. Por ejemplo, hay para cubrir al Ministerio Público, para la misma CENAVED, para la misma unidad de delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Es decir, ya la ley establece qué porcentajes tiene que ir, pero aquí no hay persona vinculada a este dinero y en efecto, si hubiera habido una persona vinculada, hubieran capturas, etcétera, entonces ahí hay una inversión de la carga de la prueba. La persona que se cree con derecho a un bien tiene que demostrar la lícita procedencia de los bienes y la propiedad de los mismos. Cuestión que no pasa en esta situación porque por el momento se considera un bien abandonado. No había ninguna persona en el lugar. Obviamente la FESI va a tener que establecer quién es el propietario de la casa, había un contrato de arrendamiento, etcétera, etcétera, que lo llegue a eso, pero son dos temas distintos. Extinción de dominio con la Fiscalía Especial y la investigación criminal por parte de la FESI. Bueno, será de esperar si efectivamente la señora fiscal general el tema específico lo deja en FESI o como bien lo dice la ley de extinción de dominio, lo asigna a un fiscal que no necesariamente es la FESI. Y ustedes ya lo mencionaron, la Fiscalía de Extinción de Dominio es la especializada en estos casos. Así que se advierte que no vaya a haber algún berrinche por alguien en los próximos días si la señora fiscal general le solicita al Procurador General de la Nación esa representación para iniciar la persecución. Licenciado Miranda, el artículo 47, usted lo mencionó ya en términos generales de la Ley de Extinción de Dominio, habla de una distribución ya legalmente establecida, precisamente para evitar las discrecionalidades cuando suceden grandes incautaciones, no solo de dinero, sino de bienes. Ahí está perfectamente establecido. ¿Usted considera de que el hecho de que después de una sentencia relativa o una resolución
de juez, la Senavet pudiera en un plazo de unos máximos 6 meses poder ya estar distribuyendo estos recursos a lo que la ley manda? No lo creo. Sí van a cumplirse los plazos en una incautación tan grande, pero yo creo que como las investigaciones, muy posiblemente esto sea un elemento o un medio de convicción y después un elemento de prueba, porque al principio dentro de las diligencias van a pedir como prueba anticipada el conteo y además el expertaje del dinero para ver si es real, si es, no es falsificado. Entonces creo que el dinero no va a ser distribuido de manera rápida, pero sí va a extinguirse el dominio, va a quedar a custodia de Senavet, porque van a esperar las investigaciones respectivas a través de la FESI para ver si ligan a alguna persona a proceso por esta incautación. Recordando También hay que recordar... recordando que son total y absolutamente independientes y autónomos el proceso de extinción de dominio de un posible caso penal a una persona individual. Correcto, pero todavía sigue siendo un elemento de prueba vital para el proceso penal. Pero son independientes, eso es lo importante. Sí, uno no depende. No depende. Aunque, no depende. Aunque el monto y el modus operandi de cómo se almacenaba, pues deja la posibilidad al Ministerio Público de explorar otras líneas de investigación. Es correcto. Va a tener que explorar otras líneas de investigación, pero el dinero no es como otros medios de prueba. Se cuenta, se analiza si es verdadero o no es falsificado y queda contabilizado perfectamente. El acta que va a levantar el juez de extinción de dominio como prueba anticipada puede servir para la prueba en un proceso penal. Doctor Cruzy, vamos a hacerlo muy rápido. Usted lo decía en una de sus respuestas, bueno, este es un caso probable, la procedencia probable, el hecho delictivo sería la corrupción. En el caso hipotético de que hubiera prevalecido la tesis de algunos diputados en 2010 y de funcionarios incluso de la Embajada de los Estados Unidos de que no se introdujeran los delitos de corrupción y cuello blanco en extinción de dominio, ¿en qué proceso estaríamos? ¿Sería factible, relativamente fácil, distribuir esos recursos de una manera expedita? Estamos hablando del caso hipotético. Sí. No, de hecho tenemos que tomar en consideración que este dinero incautado puede pasar casi que en un plazo máximo, si se cumplen con los plazos establecidos en la ley de extinción de dominio, en un plazo máximo de 4 meses al Estado de Guatemala para que pueda ser repartido. No considero yo pertinente ni lógico que vaya a aparecer una persona y que venga y diga, mire, fíjese que yo tengo esos 122 millones de quetzales guardados en mi casa porque es lo que he guardado de las ventas de los shampoos porque tenía un salón de belleza. No creo que aparezca una persona a estas alturas del partido viniendo y reclamando por estos 122 millones, que lo único que constituiría sería una multa de 122 millones de quetzales por el delito de lavado de dinero u otros activos, sí, lo cual agravaría la procedencia lícita de esos recursos. Licenciado Miranda, 30 segundos, un cierre, por favor. Yo lo que considero en esto del asunto de los 122 millones es de que sí hay una información más fidedigna y tomamos en cuenta dos intereses importantes que lleva consigo la misma ley. Si es un colaborador eficaz, una pena menor o una exoneración de pena para una persecución penal. Y si es una persona que solamente tenía conocimiento, incluso tiene derecho a un porcentaje de ese dinero si proporciona la información verídica sobre la extinción de este dominio. Yo pienso que esto va a llevar una investigación más exhaustiva y que 122 millones, que es una cantidad considerable, tiene que venir de un hecho ilícito que debe ser más investigado a profundidad por el Ministerio Público. Bueno, este tema nos dará seguramente mucho de qué hablar en el futuro. Agradecemos su participación. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, don Cristian, tema que seguirá seguramente. ¿Serán más sorpresas? Aunque la masa monetaria es bastante mayor, le dan seguimiento a flujos mucho menores y la superintendencia de bancos en la parte de la Intendencia de Verificación Especial no se le van montos de esa naturaleza. No, pero es que recordemos de que es el dinero en efectivo. Hay que ver, darle seguimiento al registro del número de los billetes, en dónde andaban, qué bancos están involucrados. En fin, por eso dije, para ubicarlo en el contexto. Bueno, agradecemos que nos hayan acompañado. Tengan ustedes un buen descanso y a partir de mañana otra vez con entrevistas totalmente en vivo. Que tengan un buen descanso. Buenas noches.